Vamos a hablar ahora, la voy a saludar en la mañana de hoy a la bióloga molecular Rocío Larreche, encargada del Labo, justamente aquí en nuestra ciudad. Rocío, antes que nada, buen día, ¿cómo estás? Y gracias como siempre por la amabilidad de atendernos. Hola, buen día a todos, ¿cómo están? No, por favor, gracias a ustedes por la convocatoria. Rocío, la primera pregunta que surge es, ¿cómo ven ustedes la situación sanitaria actual acá en nuestra ciudad, digo? Hablábamos un poco al comienzo del programa esto de que lentamente viene siendo exponencial semana a semana, ¿no? O se viene duplicando semana a semana, en realidad, no sería exponencial el término. Pero veníamos de una semana con 6, 7 casos, a otra con 13, 14 casos, ahora una con 26 casos nuevos. ¿Ustedes cómo lo ven trabajando prácticamente en la cocina de cada análisis, justamente de cada hisopado que se realiza aquí en nuestra ciudad? Bueno, sí, como vos lo describís muy bien, Santiago, notamos en este último tiempo un aumento de los casos. Esto era algo que de alguna manera, viendo un poco el resto del mundo, se esperaba un aumento de casos. Con la entrada de la variante Delta al país, creo que se controló bastante esta variante, digamos, dentro del país, y ahora estamos empezando a ver el aumento de casos relacionados con esta variante. Gracias al trabajo que se hace en el laboratorio, que realmente es muy bueno en términos de responsabilidad y de fidelidad de los resultados. Es muy importante poder detectar a tiempo para aislar a tiempo y que esto no siga aumentando drásticamente y poder controlarlo de la mejor manera posible. Eso por un lado, ¿no? El tema de la detección y el aislamiento temprano. Y por el otro lado, el otro eje en el que trabaja activamente el laboratorio tiene que ver con la detección justamente y la vigilancia epidemiológica de variantes que ingresan al partido de Bolívar. Y bueno, confirmamos ya hace 15 días la entrada de la variante Delta y sin duda este aumento de casos está otorgado a estas características particulares que tiene esta variante, ¿no? De mayor transmisibilidad. Rocío, ¿y cómo es la mecánica ahí? ¿De cada hisopado ustedes realizan un análisis para detectar a qué variante correspondería? No, en realidad eso no es posible. Nosotros lo que realizamos es sobre un cierto total de positivos. Estamos en contacto con el Proyecto País. Digamos, lo que fue la variante Manaos y otras variantes pudimos hacer la detección cualitativa en el laboratorio, ¿sí? Esto fue realmente muy importante porque permitió explicar en ese momento la situación epidemiológica que estábamos cursando y tomar medidas al respecto. En esta situación lo que estamos haciendo es trabajando en colaboración con el Proyecto País sobre el total de positivos que vamos teniendo en cada semana epidemiológica. Seleccionamos algunos que cumplen con los requisitos indispensables para poder secuenciar esa muestra, ¿sí? No todas las muestras positivas pueden ser secuenciadas por diferentes motivos. Algunas porque, por ejemplo, provienen de contactos estrechos. Entonces, si nosotros tenemos, no tiene sentido enviar a secuenciar a un contacto estrecho que contagiado en Bolívar. Si uno dice no, porque hemos mandado contactos estrechos, pero por ejemplo personas que vienen contagiadas desde el exterior o desde otras provincias. Esos contactos estrechos sí son importantes secuenciarlos para poder evidenciar la entrada o no de una nueva variante. Entonces, contactos estrechos contagiados en Bolívar no se mandan a secuenciar porque uno a priori ya sabe de qué variante estamos hablando, porque se secuenció el caso primero, digámosle, ¿no? Claro. O el caso origen, no primero. Eso por un lado. Después, por otro lado, el paciente tiene que tener una carga viral lo suficientemente alta para que se pueda hacer la secuenciación, ¿sí? Cargas virales muy bajitas que se detectan por PCR y se pueden anunciar el positivo o no. Cargas, nosotros hablamos siempre de CT, que es un término muy específico de biología molecular, pero digamos cuando ese valor de CT que está asociado a la carga viral del paciente es mayor de 30 no podemos, o de 25 no podemos mandar a secuenciar. Cuando es menor, sí. Cargas virales muy altas, es importante mandarlas a secuenciar. Ahora, uno esperaría que los pacientes, esto es algo que nosotros por ahí vemos en el laboratorio, como justamente podemos ver las cargas virales de los pacientes, si bien nos mandamos a secuenciar todos los positivos los detectamos y vemos la carga viral, es paradójico que las cargas virales que se logran en pacientes asintomáticos o pacientes vacunados, que uno esperaría que sean relativamente bajas,
son bastante altas y contagian. ¿Sí? Entonces este dato me parece importante, que es un dato que se maneja dentro de la cocina y de lo íntimo del laboratorio, pero me parece un dato importante para comentarles porque es un dato que a nosotras, por ejemplo, trabajando en el día a día, nos llama poderosamente la atención. Muchas veces vemos pacientes, hace poco tuvimos un caso, un paciente con 3 dosis de vacunas y que generó una carga viral bastante alta. Por suerte, digamos, lo que quiero decir con esto es que es muy importante la vacunación y cualquier vacuna que esté disponible es la mejor para nosotros porque previene la enfermedad grave, la hospitalización. Lo importante de esto es que prevenimos la gravedad de la infección y entrar a cuidados intensivos, pero a pesar de estar vacunado podemos contagiar a nuestros familiares o a nuestras personas cercanas, ¿sí? La vacuna no previene la infección. Entonces simplemente ese dato de color que lo vemos en la cocina y que por ahí está asociado a eso. Lo que pasa es que también desde la lógica, sin entender absolutamente nada de epidemiología, pero sí desde una especie de razonamiento lógico, también uno podría pensar que el hecho de que haya mayor cantidad de gente vacunada va a implicar que haya una menor cantidad de gente con sintomatologías graves y por ende una menor cantidad de gente que sepa que está cursando en ese momento COVID, ¿no? O que tiene en ese momento el virus. Entonces también es muy lógico que se vaya a dar una mayor circulación viral en realidad en cualquier comunidad. Sí, total. Por eso la importancia de siempre volver a la base de transición de esta pandemia, que es el uso de barbijo, el distanciamiento social, la ventilación en los lugares cerrados, la higiene de manos. Esas, digamos, son las herramientas que tenemos en nuestro día a día, además de la vacuna, para poder enfrentar esta pandemia. Tiene algunas cosas que hacen difícil que uno pueda saber si está cursando o no el virus, porque también tiene mucha sintomatología compatible con, en esta época del año, resfríos, alergias, con lo cual uno a veces dice, no, pero yo siempre, todos los diciembre, con el polen, el tilo y no sé qué, me agarra alergia, así que, y a veces eso muy leve que uno siente puede ser signo o síntoma de COVID. Para esto también uno trata de extremar las medidas y creo que desde el gobierno de Bolívar, desde la Secretaría de Salud, se está intentando poner a disposición de la comunidad la mayor cantidad de herramientas posibles. Entonces, además del uso del barbijo, el distanciamiento, que no nos cansamos de remarcarlo, está el centro de testeo rápido, que si bien muchas veces no es el test golden standard, o sea, no es el test más fiable que uno puede hacer, no es el óptimo siempre es la PCR. El test rápido tiene, digamos, es muy importante en situaciones donde hay alta frecuencia de casos, pero bueno, entendemos que de repente es una herramienta que a la gente le resulta más práctico para poder testearse, entonces por eso se está usando como herramienta en Bolívar y funciona de lunes a sábados todos los días, entonces esa es una herramienta con la que contamos para poder ver si tenemos o no COVID y aislarnos a tiempo, mismo que los hisopados por PCR lunes, miércoles y viernes. Así que bueno, uno intenta poner a disposición la mayor cantidad de herramientas posibles para que esto no siga avanzando, ¿no? Totalmente, totalmente. Rocío, supongo que ustedes deben trabajar con muchísima previsión respecto de cómo organizarse en el futuro inmediato. Bueno, vienen de 2 años en los cuales realmente la situación, supongo, hasta les ha impedido un poco ir tomando previsiones, porque la realidad medio que los iba superando permanentemente. Sí. Pero digo, en este caso, en este contexto ahora, ¿cómo se preparan ustedes para lo que viene? ¿Qué proyección hacen respecto de cómo se puede dar la curva epidemiológica, o como quieran llamarle, a la situación sanitaria aquí en nuestra ciudad o en nuestro partido? Bueno, como vos bien decís, Santiago, realmente es poco lo que uno puede prever. Digamos, la realidad supera la ficción, o la realidad supera la teoría, mejor dicho, no la ficción, en términos de que el comportamiento de esta pandemia, sin dudas, está tan afectado por la conducta social, por la responsabilidad de cada uno y por las conductas que tomamos, que es bastante difícil de prever. Nosotros en lo particular siempre estamos preparados para digamos, lo que aparezca. O sea, el laboratorio está preparado para, si el día de mañana hay que correr
hemos llegado en los picos de la pandemia a correr 400 muestras por día, el laboratorio está preparado para eso. Hoy en día estamos corriendo alrededor de 50 muestras por día en lo que es PCR, me refiero estrictamente PCR, y nosotros estamos preparados para aumentar el testeo en tanto sea necesario o en tanto esta situación epidemiológica lo necesite, por una cuestión de que el diagnóstico temprano es clave para el aislamiento y para tratar de evitar que esto siga propagándose, pero la realidad es que hacer una proyección justo en este momento del año es bastante complicado, donde también hay muchos eventos, hay muchas salidas, creo que también los eventos se intentan hacer al aire libre, uno intenta tomar las medidas, la mayor cantidad de medidas posibles, sí refuerzo mucho el uso del barbijo, incluso en el exterior. Creo que ya todos hoy en día contamos, ya sabemos cuáles son las herramientas, sabemos que esas herramientas funcionan, entonces depende tanto de nosotros de nosotros cada uno como persona, que entonces para las personas que trabajamos en esto es bastante difícil hacer una proyección. Pero bueno, uno descansa o digamos de alguna manera tiene la seguridad de que estamos preparados para enfrentar lo que si hay un aumento de casos, para poder enfrentarlos. Qué tema eso que marcabas del uso del barbijo, ¿no? Porque realmente es, no sé si alarmante sería la palabra, pero sí muy llamativo, digamos, cómo se ha dejado de utilizar prácticamente. Hoy casi que hasta en más de un lugar uno se siente raro. Me pasaba a mí, me pongo a título personal, pero cuando se hizo la muestra, la expo comercial en la rural, por ejemplo, está bien, era todo al aire libre. Ahora, realmente te sentías medio un desubicado estando con barbijo entre tanta gente que no lo tenía, o sea, encontrabas uno de cada 50 probablemente. Tal cual. Sí, la verdad es que creo que el hecho de haber tenido tantas semanas epidemiológicas sin casos, que fue lo que ocurrió hasta hace más o menos un mes, hizo que nos relajemos de alguna manera como sociedad, esto que vos decís de no usar el barbijo, usarlo mucho menos, pero bueno, me parece que lo que está bueno es reforzar también y entender que en cada situación, que cada semana epidemiológica es distinta, y ahora estamos cursando una semana epidemiológica donde vemos que los casos se están aumentando. También vemos que estos casos se cursan bastante leves, aunque hay pacientes hospitalizados, lamentablemente sigue habiendo personas fallecidas, relacionadas con, hasta ahora han sido personas no vacunadas, pero bueno, es importante reforzar esto del uso del barbijo y saber que en esta situación epidemiológica que estamos cursando, volver un poco a la base, volver al uso del barbijo, al distanciamiento social, creo que ya un poco nos vamos a tener que acostumbrar a manejarnos de esta manera y ajustar un poquito las medidas en estas situaciones y relajarnos cuando los casos llegan a cero. Me parece que está muy bien en esas situaciones relajarse, porque también esto ya hace, como vos bien decías, 2 años que lo estamos cursando y se hace, obviamente aparece la fatiga, ¿no? Yo lo digo como persona, ni hablar como profesional, uno por momentos se siente fatigado, pero bueno, la pandemia sigue presente y me parece que esto es lo que nos viene a recordar, es eso, que la pandemia lamentablemente sigue estando, le estamos dando batalla, pero bueno, ya hace 2 años que estamos cursando y este virus se las ingenia para seguir estando. Para mutar y seguir presente. Tal cual, es que es así. Y la importancia, Rocío, de la vacunación, ¿no? Por esto que decíamos Sí. También, con tanta gente vacunada es cada vez más habitual que circule el virus y no nos demos cuenta. Sí, tal cual. Eso por un lado. Por el otro lado, las personas no vacunadas también generan un nicho propicio para que el virus mute. Esto es una evidencia científica. ¿Sí? Yo un poco he hablado de esto y hay muchas personas que se enojan, pero esto es una evidencia científica, no es ni mi opinión, ni lo que yo creo, ni lo que a mí me parece, ¿sí? El virus en un nicho donde no hay una resistencia, donde nadie le ofrece un contraataque, el virus nos ataca, si no hay una vacuna que pondere nuestro sistema inmunológico, que lo haga completamente fuerte para poder atacar este virus, se genera un nicho propicio para que el virus mute y se vaya adaptando a todas estas herramientas que nosotros le brindamos y se vuelva más fuerte selectivamente
y bueno, esto es un poco lo que vemos que está pasando con las distintas variantes de interés y de preocupación. Ahora la última que declararon fue la Omicron, que bueno, ya entró al país, ciertamente no por suerte en Bolívar, pero bueno, esto es, por eso también es importante la vacunación, ¿no? Es la única manera de frenar que el virus siga mutando y que el virus, creo que ya está bastante probado, incluso con otras epidemias que han ocurrido a lo largo de los años, la importancia y la eficacia de la vacunación me parece que no está en dudas, pero sí invito a aquellas personas que duden hasta el día de hoy. La realidad es que la vacuna que esté disponible es la mejor que nos podemos poner y de esta salimos todos o no sale ninguno. Eso también es así. Tal cual. Rocío, como siempre, muy amable, muchísimas gracias por el tiempo que nos destinaste. Y bueno, ojalá que no tengamos que volver a hablar prontamente, digamos, porque eso sería una mala noticia, en definitiva. Tal cual, tal cual. Bueno, Santiago, muchas gracias a ustedes, gracias por convocarnos siempre y les mando un beso muy grande y un saludo enorme a toda la audiencia. Igualmente, hasta luego, que tengas buen martes. Chau, chau. Hasta luego.